Hola estudiantes, estamos en la sesión de trabajo número 4 de nuestra primera unidad del curso Globalización, Información y Sociedad Actual. El día de hoy trabajaremos con otros autores acerca de la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la realidad social. Me gustaría comenzar tomando la perspectiva de McLuhan, quien planteaba que el medio es el mensaje. Esto, que podría también crearnos confusión bajo los parámetros de Watzlawick, vemos que en la práctica es bastante cierto, ya que muchas veces se ha producido una diferencia entre lo que se quería decir versus lo que realmente se hace. Un ejemplo concreto lo podemos encontrar en el Chile no actual, sino que en el Chile del siglo XIX, donde teníamos prensa satírica. En particular me estoy refiriendo a los periódicos El Padre Padilla, El Padre Cobos, entre otros, que causaron una gran polémica a nivel social, pero también eclesiástico. Incluso, es más, llevaron a que el Arzobispado de Santiago dictara un edicto contra las malas lecturas y penara, efectivamente, con penas espirituales bastante importantes a quienes las leyeran. ¿Cuál era la razón del impacto de esta prensa satírica? En un contexto en el cual la mayoría de los chilenos no sabía leer, este medio en particular, sus páginas centrales eran imágenes. De más está decir que eran imágenes bastante provocadoras. Por ejemplo, una serpiente que estaba escribiendo y que escribía el diario conservador por excelencia de la época, el Estandarte Católico. Así como también criticar al rebaño. Un ejemplo concreto es la imagen en la cual encontramos al arzobispo de Santiago, al arzobispo Gandarillas, entrando a la iglesia y en su rebaño en realidad se ve a un conjunto de carneros y ovejas que con figuras humanas van avanzando hacia la iglesia. Si ustedes se fijan, la polémica estaba porque la gente efectivamente empezó a criticar a la iglesia a raíz de esas imágenes. Duraron varios años las polémicas hasta que finalmente los distintos diarios que un conjunto de editores estaba sacando adelante terminaron por no tener la difusión suficiente y tuvieron que cerrar. Si ustedes se fijan, efectivamente nos damos cuenta acá que el medio es muy importante al momento de poder construir una realidad social y también poder cuestionarla. Desde la literatura podemos considerar otro ejemplo más en la clásica obra de Benito Pérez Galdós, Marianela, donde, si ustedes recuerdan, el protagonista principal era ciego y encontraba a Marianela hermosa porque era bondadosa y tenía un conjunto de características que la hacían ser una muy buena persona. Sin embargo, cuando lo operaron y vio que Marianela era caracterizada por ser una mujer pobre y fea, la perspectiva cambió absolutamente para el protagonista y también para Marianela. Ahora bien, otro ejemplo lo tienen ustedes en el video adjunto, que trabaja una escena particular de la película The Eichmann Show. Nos encontramos aquí con una fuerte discusión al momento de estar grabando el juicio de Eichmann, que estaba siendo acusado en Israel por crímenes en particular vinculados al Holocausto, y una persona que estaba dando el testimonio se desmaya. La polémica se genera entonces entre quienes estaban grabando, ya que la filmación en particular se dirigió no a grabar a la persona que se desmayó, sino que a Eichmann, para ver si es que tenía alguna reacción de humanidad frente a quien finalmente había sufrido el Holocausto. ¿Qué es lo que sucede allí? Se produce una manipulación, una omisión de información. Tal como hemos estado trabajando a través de las lecturas adjuntas, vemos que efectivamente existen diversas perspectivas y para eso, por ejemplo, está el concepto de agenda setting, la cual nos dice que son los medios los que en realidad colocan a la vista de la población distintas temáticas, y esas temáticas a lo mejor no necesariamente son las más importantes, sino que son las que los medios quieren resaltar. Esto estaría en el fondo contradiciendo las otras teorías que nos indican que somos nosotros como sociedad las que estamos levantando las agendas mediáticas. Si ustedes se fijan, no es casualidad, y les invito a hacer el ejercicio de ver durante 4 días distintos noticiarios de distintos canales. ¿Qué van a encontrarse allí? Con que probablemente cerca de las 9:30 de la noche van a estar transmitiendo una temática similar: fútbol, deportes.
En cambio, al comienzo van a estar transmitiendo cuestiones vinculadas a la actualidad, pero no cualquier actualidad, sino que aquella que está vinculada a portonazos, a catástrofes, en el fondo a malas noticias. Esa estructuración no se da por casualidad, sino que también incluso podemos darnos cuenta que a veces se está trabajando una noticia en un medio y cambiamos la televisión y, oh, qué casualidad, en el otro también la están trabajando. Evidentemente esa es parte de la intencionalidad que la agenda setting nos plantea. Para continuar con la misma idea, podemos considerar los planteamientos de Thompson, y cito: podremos comprender el impacto social del desarrollo de nuevas redes de comunicación y de influjo de información solo si dejamos a un lado la idea intuitivamente plausible de que los medios de comunicación sirven para transmitir información y contenido simbólico a individuos cuyas relaciones con los otros se mantienen fundamentalmente inmóviles. Mencionaba en otra sesión el impacto que ha tenido Pokémon GO y cómo la virtualidad en realidad está interviniendo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el caso de Villa Grimaldi, un lugar de memoria histórico de nuestro país, que solicitó no ser considerado como una parada dentro del juego, ya que más aún aparecía bajo la calificación de Villa Gremlin. Si ustedes se fijan, probablemente los desarrolladores del juego no consideraron que estaban en un lugar en particular de memoria histórica, como mencionaba anteriormente, y por ende incluso la denominación podía resultar efectivamente ofensiva para la población. Esto nos lleva también a recordar los planteamientos de Anne Lebrun, quien critica efectivamente el exceso de realidad, la hiperrealidad, donde ella plantea que en la práctica la realidad virtual está sobrepasando a la cotidiana. Otro ejemplo concreto de esto lo podemos ver para el año 2008, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Recuerdan ustedes que en algún minuto se planteó de que habría una crisis de existencia de arroz y que por ende iba a empezar a escasear? Bueno, en ese minuto varios de nuestros medios de comunicación empezaron a plantearse si realmente nuestro país estaba preparado para afrontar una crisis del arroz. Y probablemente subió muchísimo la venta de este producto en particular. Si ustedes se fijan, no estamos pensando bien y no estamos analizando toda la información que nos llega. Muchas veces llegamos y la tomamos como si fuese real, cuando en la práctica no necesariamente es así. Ya comentábamos que también muchas veces los medios de comunicación pueden manipular muchísima información y eso es algo que no debemos olvidar y debemos ser pensadores críticos al momento de informarnos. Lo mejor en este caso podría ser contratar distintas fuentes de información, medios independientes como medios también que tienen alguna línea editorial determinada para poder realmente formarnos una opinión respecto a lo que está sucediendo. A su vez, esta misma crítica que hace Lebrun respecto a la hiperrealidad se da muy particularmente en nuestro país, ya que lo que se ha llamado históricamente como el aislamiento chileno debido a condiciones geográficas, paréntesis, si ustedes piensan, estamos rodeados por cordillera y por mar, nos ha hecho alejarnos mucho de la realidad mundial. Y de allí que veamos que, por ejemplo, en las noticias que se transmiten en los canales locales, nos encontramos con ideas como el mundo en un minuto, como si en realidad lo que sucediera a nivel mundial no nos afectara para nada. Recuerdo haber estado haciendo clases en otra universidad y haber estado trabajando el tema de la crisis migratoria. Y en algún minuto un estudiante me preguntó, ¿y eso para qué me sirve? Mi respuesta, y en este caso les hago el llamado a que efectivamente sirve. Si no, nos estaríamos disociando como seres sociales y también como seres globales. Y por ende no nos estamos haciendo responsables de lo que este contexto, donde tenemos una cantidad de información impresionante, nos está permitiendo ser seres privilegiados de poder tener información de manera instantánea. El uso que le demos a esta información es absolutamente fundamental. Les invito a revisar el material adjunto y a participar en las distintas actividades que vienen como acompañamiento a esta sesión.